La frontera no es el problema. El mito del muro y el narcotráfico en Estados Unidos. Mientras drones sobrevuelan el desierto, sensores térmicos rastrean pasos humanos y la Guardia Nacional patrulla noche y día la frontera entre México y Estados Unidos, el 90% de la droga entra por la puerta principal. No por túneles ni por mochilas al hombro cruzando ríos. Entra por aduanas, por puertos legales, por aeropuertos, por camiones autorizados por el mismo Estado. Hoy desmontamos el mito de que la migración ilegal es la gran culpable del narcotráfico. Desde la primera administración de Trump hasta la actual, uno de los pilares de la política de seguridad ha sido reducir la migración ilegal. En gran medida lo han logrado. Las detenciones de migrantes han bajado sustancialmente y los flujos se han controlado mejor. Si bien es cierto que la política de puertas abiertas a la migración crea un problema social interno en los Estados Unidos por sus consecuencias naturales, gente sin trabajo, ¿a qué se dedica? Se dedica a robar, a estafar, al crimen organizado. El trabajo que la presente administración Trump ha realizado de frenar el flujo migratorio en las fronteras es absolutamente necesario. Pero mientras eso ocurre, el tráfico de drogas sigue rampante. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde entra la droga entonces? Dato clave, más del 90% de la droga incautada en la frontera sur de Estados Unidos entra por puertos de entrada legales, no por zonas abiertas o desérticas. Muchas veces se ha afirmado que la frontera sur de los Estados Unidos es la clave para el ingreso de drogas ilegales. Esto es absolutamente cierto. Pero lo que no se dice es que el 90% del ingreso de las drogas no ingresa a través del movimiento migratorio, sino a través de vías legales, formales o puertas de entrada establecidas y oficiales. Veamos cómo sucede esto. Si pudiéramos determinar un porcentaje, podríamos decir que del 10 al menos del 10% del ingreso de las drogas proviene de las migraciones ilegales. El 90 o más por ciento de las drogas incautadas no provienen de personas que cruzan ilegalmente las fronteras, provienen de zonas específicamente oficiales abiertas al movimiento comercial de entrada y salida. ¿Cuáles son esas principales vías? Cruces legales en la frontera sur: Tijuana, San Diego, Laredo, Juárez, El Paso, trailers, camiones comerciales, autos privados, doble fondo, carga contaminada, sobornos, puertos marítimos: Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans, Miami, cocaína y heroína desde Sudamérica, fentanilo desde Asia. Aduanas aéreas, aviones privados, paquetería postal, correos diplomáticos, drones cruzando con fentanilo en pequeñas dosis de altísimo valor. El fentanilo es pues la nueva pesadilla. No se cultiva, se sintetiza. 1 kilo puede matar a 500.000 de personas. Entra por correo internacional, como si fuera vitamina o polvo farmacéutico. China e India son proveedores clave de precursores. Redes online y dark web permiten su venta sin contacto físico. Y lo más sorprendente es que todo este movimiento de ingreso de drogas ilegales en los Estados Unidos proviene, sí, de la frontera sur, pero no de la frontera sur que está restringida a los movimientos migratorios ilegales, sino de partes de la frontera sur donde las entradas son oficiales. O sea, en conclusión, son los propios ciudadanos americanos los que ingresan la droga utilizando diferentes tipos de artilugios.
Algunas drogas ya se producen dentro de Estados Unidos. La metanfetamina, marihuana ilegal, incluso ahora el fentanilo fabricado localmente con insumos importados. Bandas internas controlan la distribución, el lavado de dinero y ventas al por menor. El error de mirar solo al sur. La política migratoria se ha usado como cortina de humo. Se criminaliza al migrante pobre, mientras el tráfico de drogas usa rutas comerciales perfectamente legales. El problema no está solo en la frontera, está en los puertos, aeropuertos, Internet y consumo interno. Es una cadena global, no un corredor terrestre. Mientras Estados Unidos invierte miles de millones en drones, murallas y soldados para detener inmigrantes, los narcos cruzan sonrientes por el carril de carga con papeles en regla. La frontera no es el problema es más complejo, más profundo y más cercano de lo que parece, y no se soluciona con un muro. ¿Cómo el narcotráfico sostiene parte del sistema económico en Estados Unidos? Y si te dijera que el dinero de la cocaína colombiana, la heroína mexicana o el fentanilo chino no termina solo en guetos y adictos sin techo, sino también en bancos, campañas políticas y fondos de inversión en Nueva York. Hoy te muestro cómo la droga que se combate en las calles se lava en trajes Armani y se contabiliza en Wall Street. ¿A dónde va el dinero del narco? Cada año el narcotráfico mueve entre 100 y 150 mil millones de dólares solo en Estados Unidos. Este dinero no desaparece, se convierte en efectivo, bienes raíces, transferencias electrónicas, inversiones. El sistema financiero necesita dinero en movimiento y el narco ofrece un caudal que muchos prefieren no mirar demasiado cerca. Pero, ¿cuál es el rol de los bancos? Sí, de los grandes bancos. En 2012, HSBC fue multado con 1.900 millones de dólares por lavar dinero del cartel de Sinaloa y de grupos en Medio Oriente. ¿Fue alguien a prisión? Nadie. Wachovia Bank, luego absorbido por Wells Fargo, lavó más de 370 mil millones de dólares provenientes del narco mexicano entre 2004 y 2007. Los bancos usan esquemas complejos, como empresas de fachada, transferencias internacionales y criptomonedas para legalizar el dinero. No hay guerra contra la droga sin complicidad financiera. ¿Y qué es del dinero del narco en bienes raíces y economía legal? En ciudades como Miami, Los Ángeles o Houston, narcotraficantes invierten en departamentos de lujo, restaurantes, autolotes y talleres, empresas de construcción. Estas inversiones se vuelven lavanderías legales que luego pagan impuestos y con eso el dinero entra limpio al sistema. Pero ahora hablemos de la política, el poder y las narcodonaciones. Aunque es difícil probarlo directamente, el dinero del narco también toca la política, a través de donantes oscuros, super PACs, influencia en políticas permisivas de control financiero, silenciamiento legislativo para evitar regulaciones más estrictas en bancos y criptomonedas. ¿Quién se beneficia de que el dinero del narco siga circulando? No son los inmigrantes, son los actores invisibles de la economía gris. ¿Es este un sistema que no quiere detenerse? El consumo no se detiene, la producción no se detiene, el lavado no se detiene. Estados Unidos ha construido un sistema donde la droga es ilegal, pero su dinero es perfectamente útil y reciclable.
La guerra contra las drogas es muchas veces solo una guerra contra los eslabones débiles, consumidores, migrantes y distribuidores menores. El dinero de la droga no solo huele a pólvora ni a sangre, huele también a perfume caro y madera de oficina. Circula por tarjetas black, contratos legales e incluso campañas políticas. Y ese es el verdadero problema del narcotráfico. No que entra al país, sino que nunca sale de él. Washington, D.C., Distrito de Columbia, año 2025. En los pasillos del Capitolio y los despachos de las agencias federales, el narcotráfico no solo se combate, también se negocia, se infiltra y, en ocasiones, se tolera. ¿Cómo afecta la gobernanza del país? ¿Hasta qué punto las drogas moldean decisiones políticas, presupuestales y estratégicas? En muchas regiones de Estados Unidos, el narcotráfico no necesita corromper todo el aparato estatal. Basta con neutralizar a fiscales locales, policías específicos o jueces clave. El dinero de la droga compra silencio, impunidad y tiempo. Esto crea zonas grises dentro del sistema federal, donde la ley opera de manera desigual y la voluntad política queda condicionada. Lobbies indirectos disfrazados de asociaciones comerciales o de derechos civiles ejercen presión para que se evite reformas estructurales contra el lavado de dinero, se flexibilicen controles bancarios o se reduzca el alcance de la DEA. Muchos congresistas enfrentan dilemas éticos. Votar contra el narcotráfico puede implicar perder donantes o enfrentar campañas de desprestigio en redes sociales, alimentadas por bots financiados por capital ilícito. Cada año, miles de millones de dólares se destinan a la guerra contra las drogas, pero parte de ese dinero se convierte en contratos inflados, adquisiciones innecesarias o subvenciones a programas ineficientes. Empresas cercanas a lobbies políticos se benefician de esta dinámica. La corrupción, aunque distinta de la latinoamericana, no desaparece, se disfraza de legalidad contractual. Estados Unidos ha condicionado su ayuda a países como Colombia, Perú o México en función de su colaboración antidrogas. Sin embargo, esta política exterior también ha sido instrumentalizada internamente. Se endurece o relaja según los intereses electorales del partido en el poder. En tiempos de campaña se endurece el discurso, después se negocia con matices. El narcotráfico se convierte así en herramienta de posicionamiento partidario. La lucha contra el narcotráfico ha justificado la expansión de programas de vigilancia digital, el uso de drones, el rastreo financiero masivo y la militarización de la policía. Si bien algunas de estas herramientas se aplican legítimamente, en otros casos erosionan las libertades civiles y permiten que el poder federal se concrete sin suficiente rendición de cuentas. El narco, en este sentido, no solo afecta la salud o la seguridad, sino también la arquitectura democrática. El narcotráfico no gobierna Estados Unidos, pero tampoco es simplemente un enemigo externo. Ha aprendido a operar dentro de las reglas del sistema. Su dinero infiltra, influencia y modifica decisiones estratégicas. No es un cartel con pistolas a la usanza de los años 80. Es un actor silencioso, adaptado, que opera en traje y corbata, desde paraísos fiscales o fondos de inversión. Pero también su origen está en la propia China comunista.
Hay abundantes pruebas de que China es el principal exportador de los ingredientes básicos para crear el fentanilo. China utiliza todos sus recursos, la infiltración, la seducción, la corrupción, para controlar Occidente y especialmente a los Estados Unidos. China sabe que a través del narcotráfico puede controlar la sociedad americana y lo está logrando. Es por ello necesario una respuesta social, una respuesta masiva, el rechazo total a todos estos intentos y la condena a afrontar la China comunista no como un compañero de negocios, sino como el enemigo que intenta sabotear el sistema occidental basado en la religión cristiana y en las creencias democráticas. China representa todo lo contrario. ¿Es que vamos a permitirlo? ¿Hay salida? Este fue un episodio más de Punto de Quiebre. Nos vemos en el siguiente episodio.